realidad un listado de cosas y datos interesantes sobre los terremotos. Vamos a ser muy intuitivos con las explicaciones que vamos a dar, vamos a emitir muchos detalles en ese sentido también, pero esperamos que hayan ciertos puntos que la asistencia se pueda llevar, que son datos claves, datos muy interesantes. Vamos a tratar ciertos ejes temáticos. Permítanme, cambio esto por un apuntador. Vamos a revisar brevemente el concepto de magnitud, y ni siquiera el concepto, sino la intuición sobre el concepto de magnitud de los terremotos. En ese sentido, vamos a ver que hay terremotos muy pequeños y terremotos muy grandes, pero también vamos a mirar qué tan rápidos son esos terremotos, y en ese sentido vamos a definir lo que nos referimos como un terremoto normal, terremotos super cizalla, terremotos de baja frecuencia, eventos de deslizamiento lento y tremor tectónico. Vamos a mirar dónde ocurren esos terremotos y qué están diciendo sobre la dinámica de la corteza terrestre. Y por último, y también brevemente, vamos a echarle un vistazo a muchas cosas que parecen terremotos, pero en realidad no son terremotos, pero en los sensores que utilizamos los sismólogos parecen que fueran terremotos. Y vamos a echarle un vistazo a un temita que ha sido polémico en los últimos años, y es la ocurrencia de sismicidad inducida o disparada. En ese sentido vamos a revisar lo que es un terremoto estrictamente natural y otros terremotos que no son tan naturales. Sé que en la audiencia hay personas que no son tan familiares con lo que un terremoto es o que no tienen formación en ciencias de la Tierra. Entonces, tomé una de las figuras que están en estos libros, que son para primíparos de geología, sobre lo que es un terremoto. Y para ponerlo en 30 segundos, un terremoto es la liberación de energía elástica que ha sido acumulada en las rocas. Y esa liberación ocurre de forma súbita, tal que esa ruptura emite ondas sísmicas. Y eso es lo que estamos viendo aquí, análogo con romper una de estas barritas elásticas, y vemos lo que sería en una falla geológica. Entonces, en ese sentido, echémosle un vistazo a Colombia. Si en la audiencia hay gente que estaba en Bogotá o en Villavicencio en Navidad del año pasado o en alrededores del Meta, es muy probable que hayan sentido el terremoto que ocurrió cerca de Mesetas en el Meta, que fue un terremoto de magnitud 6.2 a las 2 de la tarde, tiempo local. Lo que estoy marcando acá, esta lineecita negra, representa lo que sería el tamaño de la ruptura de esa falla geológica. Entonces acerquémonos. Estos son más o menos unos 10 kilómetros, que es una aproximación para lo que sería un terremoto de magnitud 6. Esta falla geológica es donde la corteza terrestre a un lado se está moviendo hacia la derecha, y al otro lado, pues si lo miramos desde el lado opuesto, también hacia la derecha, y es lo que se conoce como una falla de rumbo dextral. No importa el lado del que uno esté, el lado opuesto se está moviendo a la derecha, y la corteza terrestre se está deformando por esos esfuerzos hasta que alcanza el límite de resistencia de las rocas y se produce un terremoto. Y esa sacudida es la que se sintió en Navidad. Esto es un terremoto de magnitud 6, para que lo tengamos en mente. Entonces, esas cosas están ocurriendo en Colombia particularmente, porque la corteza oceánica, o sea, el Pacífico colombiano, está metiéndose por debajo de la corteza continental donde está Colombia, y hay una serie de fallas sobre todo el territorio colombiano. Una de esas, la que se deslizó el 24 de diciembre de 2019, generando el terremoto de magnitud 6. Vamos a echarle un vistazo a lo que o cómo se vería cómo se verían las emisiones que ocurren durante un terremoto. Uy, ¿me confirmas, Flower, que pueden ver la animación? Yo ahora no puedo darle play. No, pelado, no le he dado play. Esta cosa. Ahora sí. Ya. Vamos a echarle aquí un vistazo a la muy famosa falla de San Andreas, en California, que está como a 2 kilómetros de mi casa. Lo que estamos viendo acá, la falla más o menos se ve en el relieve. Lo que estamos viendo es que en verde la ruptura se está propagando
y con los colores rojos y azules se está representando el viaje y la emisión de ondas sísmicas, por tanto la sacudida del suelo también. Vamos a aclarar un poquito lo que vimos ahí. Por un lado, esta sombra que se está viendo como verde está representando lo siguiente. Las zonas donde aún no hay colores, más o menos el trazo de la falla es esta, es las zonas de la falla en las que no ha ocurrido deslizamiento, mientras que las zonas verdes son sitios en los que ya ha ocurrido deslizamiento. Entonces, esta parte de la falla es donde se está sacudiendo, y esa sacudida está generando ondas sísmicas, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, vamos a pararle un poco de bolas hoy a las velocidades que están asociadas a este fenómeno. Primero, la velocidad de propagación de la ruptura, es decir, entre dos puntos en la falla, ¿cuánto se demora la ruptura en propagarse de un punto al otro? Vamos a echarle un vistazo también, bueno, no tan profundamente, a la velocidad a la que viajan las ondas que están siendo emitidas desde la falla, que son ondas P, que son ondas longitudinales, ondas S y ondas de superficie. Lo que están mostrando estas líneas de colores acá es lo que se registraría en un sismómetro en esa posición. También vamos a ver la velocidad a la que se mueve un bloque con respecto al otro. Y por último, que es de interés para los ingenieros y de hecho para mucha gente, ¿cuál es la velocidad a la que se mueve el suelo a causa del paso de las ondas sísmicas? Esta es una imagen del libro, pues un ejemplo bastante claro de lo que sería el deslizamiento de una falla. Este es un ejemplo del terremoto de Kaikoura de 2016. Aquí estamos viendo que un bloque se movió hacia arriba con respecto al otro. Entonces hace un momento les dije que estos bloques se mueven a cierta velocidad, el uno con respecto al otro. Y esa velocidad está en el orden de algunos metros por segundo. Es decir, es una velocidad que es humanamente alcanzable. Usain Bolt ha de correr más o menos a la misma velocidad a la que en un terremoto grande se mueve un bloque con respecto al otro. Ahora, tal vez en esta animación va a ser más claro a lo que me refería con la velocidad de propagación de la ruptura. Esta es una simulación de lo que habría sido la propagación de la ruptura en el terremoto de Landers de 1992, hablando de Estados Unidos, California. Estos planos representan la falla geológica, y lo que vamos a ver acá, cuando encuentre cómo reproducir la animación, toda esta zona que está en los tonos grises son las zonas de la falla en la que no ha habido deslizamiento. Y lo que está representando pues estos tonos azules y rojos es ese frente de ruptura que se está propagando a lo largo de la falla. Entonces, al principio esta zona estaba gris, no había deslizamiento. Después el terremoto inicia y la ruptura se propaga. Vamos a darle play de nuevo. La ruptura se está propagando, toda esta zona de la falla se está deslizando y cuando vuelve a gris es que el deslizamiento ya se detuvo. Entonces estamos en esta simulación en particular, estamos solamente observando la ruptura, no estamos viendo las ondas sísmicas que son irradiadas por el terremoto. Entonces, hay una velocidad asociada a qué tan rápido se está moviendo este frente de ruptura. Y este frente de ruptura es el principal emisor de ondas sísmicas de alta frecuencia, que son las que van a resultar siendo destructivas. Este terremoto en particular rompió fallas en una escala de más o menos 100 kilómetros. Y hace un momento, pues cuando vimos la animación, vimos que terminaba más o menos en 30 segundos. Quiere decir que la ruptura viajó más o menos 100 kilómetros en más o menos 30 segundos. Eso quiere decir que la velocidad está en el orden de 3 kilómetros por segundo o algo así. Entonces, son velocidades bastante altas. Un humano no la puede alcanzar. Un ejemplo cercano es un avión de combate, un F-18, alcanza velocidades de más o menos 1 milla por segundo, eso es 1,5 kilómetros más o menos por cada segundo. Luego, esta ruptura es 2 veces más rápida
que un avión de combate. Ahora, les dije que en esta simulación estábamos ignorando la velocidad de propagación de las ondas sísmicas, pero típicamente la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas en las rocas alrededor está en órdenes de magnitud, en el mismo orden de magnitud, de hecho, en valores más o menos cercanos. Estamos hablando de 4, 5, 3 kilómetros por cada segundo. Pelado, Señor, apague la cámara, porfa. Para que es que se está uy, escuchando un poquito lento a veces. creo que voy a tener que salirme de la presentación un momento y luego volver a poner la presentación para poder hacer eso. Listo. Ujú. Apagar la cámara. No, Entonces, esa no, esa. Sí. está listo. Sí, no me iba a salir. Entonces, volviendo, deberían seguir viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Entonces, volviendo a las velocidades. Kilómetros por segundo. No hay humano que corra tan rápido. Entonces, revisemos. Hagamos una lista de lo que vimos. Primero, la velocidad a la que se mueve un bloque con respecto al otro, la velocidad de propagación de la ruptura y la velocidad de las ondas, es decir, lo que estábamos viendo en la animación anterior, en dos animaciones antes, en qué tan rápido se está moviendo este frente rojo, por ejemplo. Entonces, metros por segundo, kilómetros por segundo, y hay una velocidad que es interesante, y aquí estamos mostrando con estos tonos, es la velocidad que las ondas sísmicas, lo siento, que las ondas sísmicas inducen en el suelo, y eso está en el orden de algunos metros por segundo también. Es decir, la velocidad a la que se sacude el suelo. Para la mayoría de terremotos, para lo que llamamos terremotos típicos, la velocidad de la ruptura es... uy, esto me quedó al revés y me disculpo. Deben ser los efectos de hacer las presentaciones a las 2 de la mañana. La velocidad de la ruptura es en realidad típicamente menor que la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas. Esto debería estar al revés. Creo que lo puedo arreglar de inmediato. Entonces, recuerden, estamos hablando de algunos kilómetros por segundo. Aquí debe ser típicamente menor, y ya vamos a ver que hay unas excepciones en las que en realidad es mayor, y son unos casos especiales que son sumamente interesantes. Entonces, voy a hacer un salto un poquito abrupto, pero en unos momentos vamos a ver que tiene sentido. Vamos a revisar un poquito la idea de la magnitud de un terremoto. Mucha gente, y me incluyo, no lo supe por mucho tiempo, no son familiares con el concepto de que hay terremotos de magnitud negativa. Flover, ¿conocías los terremotos de magnitud negativa? Flover no me contestó. Bueno, por mucho tiempo no lo supe, pero es una consecuencia de la definición de la magnitud de un terremoto. La magnitud de un terremoto es una función, es decir, una cuenta que se hace sobre la cantidad de energía que se liberó en el terremoto. Estoy mostrando un ejemplo de lo que es un terremoto de laboratorio. Esto es una microfotografía de una muestra de roca de algunos milímetros, es decir, esta muestra de roca es del tamaño del borrador de un lápiz convencional. Esto se pone en una prensa en laboratorio con cierta instrumentación, y los laboratoristas juegan a romperla, y esas rupturas son en realidad terremotos. Y estamos hablando de magnitudes que están llegando a magnitud -9. Ahora recuerden que el terremoto del Huila que usamos como ejemplo hace un momento es un terremoto de magnitud 6. Es decir, desde acá hasta un terremoto de magnitud 6 hay 15 órdenes de magnitud de diferencia. Eso es como comparar el grosor de un cabello con... De hecho, como comparar el tamaño de este lápiz con los 10 kilómetros de la ruptura que vimos en el mapa. Entonces, comparemos esto con el terremoto más grande que se ha registrado en la historia, que fue el terremoto magnitud 9.5 de Valdivia, en Chile, en 1960. Estos son algunos milímetros en la muestra.
Cada circulito representa aproximadamente el tamaño de la ruptura. Es decir, esto es una fracción de milímetro. Es un terremoto de magnitud -9. Un terremoto de magnitud 9.5, como el de Valdivia, resultó en una ruptura que tiene cerca de 1000 kilómetros de, digámoslo, ancho, y, bueno, de hecho de alto, por casi 150 kilómetros de ancho. Entonces estamos hablando aquí en escalas que están muy cerca de los miles de kilómetros, mientras que acá estamos hablando de fracciones de milímetro. Para el caso colombiano, en 1906 ocurrió el terremoto de Tumaco, que fue un terremoto de magnitud 8.8, que está en el top 10 de los terremotos más grandes registrados en la historia instrumental, bastante temprano en la historia instrumental, de hecho. Ese terremoto de magnitud 8.8 tuvo un área de ruptura superior a los, digamos, si fuese un rectángulo serían más o menos unos 500 kilómetros por 100 kilómetros. Entonces estamos hablando que la diferencia entre esto y esto es titánica, pero, y aprovecho para hacer la aclaratoria de inmediato, en esta charla me voy a referir a terremoto como estas cosas de magnitud -9 hasta estas cosas de magnitud 9.5. El mecanismo que las genera es en principio el mismo, es decir, la liberación súbita de energía elástica que había sido acumulada en las rocas. Entonces, en la charla de hoy, todos estos son terremotos. En la percepción, digamos, en lo que he notado, mucha gente tiende a utilizar el vocablo terremoto para terremotos grandes y utilizan el vocablo sismo para terremotos más chiquitos, o el vocablo, usar la palabra temblor para terremotos aún más chiquitos, pero en realidad todos son el mismo proceso. En principio hay complicaciones con esa definición, pero digamos es una cuestión de escala. El mecanismo sería más o menos el mismo. Entonces, para hacernos, digamos, una idea aún más clara sobre la intuición de esta idea de magnitud, aquí estamos mostrando la distribución de los terremotos en Colombia para un periodo de 6 años. El tamaño de cada una de estas bolas es reflejo de su magnitud. El color representa la profundidad. Y aquí solamente estoy representando pues solamente graficamos los que son mayores a magnitud 3. Vamos a ver eso un poquito más claro ahora. Y es que las equivalencias energéticas de los terremotos no son una escala lineal. Un terremoto de magnitud 7 no es una unidad más grande que un terremoto de magnitud 6, y eso es consecuencia de que la magnitud es una función logarítmica. Entonces no es una escala lineal, sino que un terremoto de magnitud 7 en realidad resulta ser cerca de 32 veces la energía de un terremoto de magnitud 6. Y si multiplicamos por 32 hacia abajo, un terremoto de magnitud 7 resulta ser 32 por 32, o sea, casi 1000 veces la energía de un terremoto de magnitud 5. Cosa que también ocurre es que los terremotos más pequeños son más comunes. Entonces, más o menos, por cada incremento, digámoslo más o menos por cada decremento, es decir, si nos vamos de magnitud 4 a magnitud 3, por cada terremoto de magnitud 4 que ocurren 10 terremotos de magnitud 3, y por cada magnitud 3 ocurren 10 terremotos de magnitud 2, es decir, por cada terremoto de magnitud 4 ocurren 100 de magnitud 2. Eso, intuitivamente, aquí están equivalencias energéticas en kilogramos de explosivos, y aquí podemos ver que aquí se ve esa diferencia, es decir, por cada unidad de magnitud que aumentamos también tenemos que multiplicar la energía más o menos por 30 veces. Aquí en esta escala estamos poniendo algunos terremotos que son representativos más o menos de la historia colombiana, excepto el de Chile en 1960, el más grande jamás registrado. Terremoto de Tumaco, magnitud 8.8. Ocurre un terremoto de esta magnitud una vez cada 10 años más o menos, y es un estimado bastante vasto. Pero un terremoto como el terremoto del 31 de julio de 1970, que fue un terremoto bastante profundo, tal vez no causó tantos daños,
Un terremoto de magnitud 8 ocurre más o menos una vez al año en el mundo. Y si empezamos a bajar aquí, la matemática es, digamos, los números no cuadran tan bonito, pero son buenas aproximaciones. Hay más o menos 18 terremotos de magnitud 7 al año, como el terremoto del Huila en 1967. Dudo mucho que alguien en la audiencia lo recuerde, pero resultó ser destructivo en la zona de la cordillera oriental de Colombia. Para los que son más jóvenes como yo, de pronto recuerdan el terremoto de Los Santos del 2015, especialmente quienes estaban en Bucaramanga. En el mundo ocurren algo más de 100 terremotos de esa magnitud al año. Y aquí también energéticamente está el terremoto de Armenia en 1999 y el de Páez del 94. Más de 100 terremotos de esta magnitud al año. En todo el mundo, por supuesto. Ahora aquí cometí un error, esto debería ser 2015, pero un terremoto de magnitud 5, pues hay más de 1000 al año en el mundo. Y aquí tenemos algunas equivalencias energéticas de cosas que son más intuitivas, digamos, un gran rayo tiene la energía equivalente a un terremoto de magnitud 3.5, un tornado, lo siento, está cerca de ser el equivalente energético de un terremoto de magnitud 5, y por ahí va la cosa. Entonces, si seguimos bajando, en el mundo hay 1 millón de terremotos de magnitud 2 al año. Eso quiere decir que desde que yo empecé a hablar hace unos 10 minutos, han ocurrido unos 20 terremotos de magnitud 2 en todo el mundo. Y un terremoto de magnitud 2 es en realidad bastante pequeño. No bastante pequeño, es pequeño. Pero entonces los seres humanos no sentimos las sacudidas del suelo que un terremoto de magnitud 2 genera. Y si seguimos bajando y podemos seguir bajando y la cantidad de terremotos sigue aumentando a medida que la magnitud sigue decreciendo. Aquí pues, cortamos en magnitud 2 porque la mayoría de redes sismológicas pueden detectar terremotos más o menos hasta esta magnitud con solidez. Si seguimos bajando es más difícil porque son eventos menos energéticos, por lo tanto generan sacudidas del suelo menos fuertes, detectarlos es más difícil. Entonces, para que visualicemos lo que les acabo de decir, voy a rayar este mapa de Colombia que está limpio. Entonces, vimos que la zona de ruptura de un terremoto de magnitud 6 era una cosa de este estilo, más o menos unos 10 kilómetros, con, digamos, un deslizamiento de cada bloque más o menos de 50 centímetros acá, uno con respecto al otro. Un terremoto de magnitud 7 sería varias veces más grande. Algo así. Esta barra que tengo aquí al lado son 100 kilómetros para que comparemos. Un terremoto de magnitud 8 sería aún mucho más grande. Sería algo de este estilo. Y de hecho estas cosas han ocurrido en la historia colombiana. Esto sería el terremoto del 2019. Este sería el terremoto de magnitud 7 que mencioné, ocurrió en 1967. Y algo así sería un terremoto que ocurrió en 1823. Sería el equivalente más o menos a un magnitud 7.7. Digamos, el incremento no es lineal, sino que más o menos tenemos que multiplicar por 32 el uno por el otro. Y el terremoto de Tumaco que les mencioné, magnitud 8.8, en realidad resultaría en el deslizamiento de un área tan grande que se nos sale del mapa. Entonces esto para que nos hagamos la idea de qué es lo que está representando la magnitud y vean que no utilizamos ninguna fórmula ni ninguna ecuación, pero podemos desarrollar una idea de qué estamos hablando. Entonces, aquí estoy recordando qué es lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Esto es lo que veríamos si cortásemos el planeta en este sentido y lo viésemos de perfil. Esta placa oceánica está entrando por debajo de la corteza continental. Ocurren terremotos acá, que son conocidos como los terremotos de subducción. Esto es una zona de subducción, y aquí es donde ocurren esos grandes terremotos que producen tsunamis. Mientras que en el continente, esta clase de fallas son las que producen terremotos como el de Navidad del año pasado. Esto es para que, bueno, acabamos de ver terremotos de magnitud 6, 7, 8 y casi 9.
pero un terremoto de magnitud 2 sería, digamos, involucraría el área equivalente más o menos a lo que sería una falla del tamaño de la Plaza de Bolívar, con un deslizamiento de algunos milímetros a cada lado del bloque. Eso sería el equivalente a un terremoto de magnitud 2, que sería muy difícilmente sentido. Ahora, si seguimos yendo hacia abajo, un terremoto de magnitud 0, por ejemplo, involucraría el deslizamiento de una falla de unos 3 metros por 3 metros, es decir, tan grande como mi habitación, con un deslizamiento de cada bloque de 1 milímetro, por mucho. Entonces, revisemos lo que hemos mencionado hasta el momento. La velocidad de esta ruptura ya la mencionamos, pero entonces la magnitud está más o menos asociada o refleja el tamaño de esta ruptura, que sería el tamaño de la zona verde en esta animación. La velocidad a la que viajan las ondas sísmicas, la velocidad a la que un bloque se mueve con respecto al otro y la velocidad inducida por las ondas sísmicas en el suelo. Voy a hacer una pregunta, pero me la voy a contestar a mí mismo porque se supone que todos ustedes deben estar silenciados. Y es, ¿qué es lo que pasa cuando un objeto viaja más rápido que la velocidad del sonido en el aire? Una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando un avión viaja más rápido que la velocidad del sonido en el aire, ocurre un boom sónico. Es decir, estos aviones supersónicos superan la velocidad del sonido y generan este fenómeno conocido como un cono Mach o un cono. Y esto es un fenómeno que es especialmente ruidoso, energético, porque el avión lo podemos ver como un emisor de sonido, pero entonces ahora la fuente de sonido se está moviendo más rápido de lo que viajan las ondas de sonido en el aire. Y eso es lo que genera este cono, digamos, este boom sónico, es la superposición de frentes de onda que han sido emitidos desde el avión, que están viajando más rápido que la velocidad a la que se propagan. Existe un análogo en los terremotos, y es lo que se conocen como los terremotos super cizalla o super shear en inglés. Y lo que pasa es que la ruptura viaja más rápido de lo que viajan las ondas en las rocas alrededor de la falla. Y les mencioné que este fenómeno es especialmente ruidoso, y si no me creen pueden ver videos en YouTube de booms sónicos. Yo me entretuve anoche viendo muchos videos de booms sónicos. Su equivalente son estos terremotos que tienen implicaciones en que esos conos de ondas sísmicas también existen y resultan ser, digamos, la velocidad que inducen en las rocas es mucho más alta de lo que lo haría un terremoto, para el cual la ruptura se propaga a una velocidad más lenta de las ondas sísmicas. Entonces, aquí vamos a ver en esta animación cómo se vería ese cono de ondas de choque, con un ejemplo que es el terremoto de Indonesia de Palu del 2018. Este es el frente de ruptura y este es el que debemos tomar más o menos como un emisor. Y lo que estamos viendo alrededor es este cono, es ese cono de ondas sísmicas super, bueno, las ondas sísmicas en realidad no son las supersónicas, sino la ruptura es la supersónica, y hay una focalización de la energía en la dirección en la que la ruptura se está propagando. Son especialmente peligrosos por lo que les mencioné. Entonces, esto pasa cuando la velocidad de la ruptura es más alta que la velocidad a la que viajan las ondas sísmicas. Este es digamos, la forma en la que en el mundo se registraría ese cono del boom sónico del terremoto, por llamarlo de alguna manera. Ahora, han habido otra serie de terremotos que han exhibido ese comportamiento, pero en realidad no son muchos. Digamos, el listado de terremotos que han tenido comportamientos super cizalla no pasa la docena. Aquí tenemos un listado, han habido uno en Alaska, en los Himalayas han habido un par, Alaska, Turquía, pero pues no nos interesa eso. Entonces, la mayoría de los terremotos, aquí lo que estamos mostrando es la velocidad
de la ruptura dividido entre la velocidad de las ondas de cizalla, que fue una de las que mencioné al principio. Para la mayoría de los terremotos, la ruptura se propaga más lentamente que la velocidad de las ondas de cizalla, pero existen estos casos que son los terremotos super cizalla. Esto es lo que vamos a llamar normal, un terremoto normal en términos de la velocidad de ruptura. Entonces, ¿qué pasa cuando vimos que podemos estar a este lado, es decir, más rápido? ¿Qué pasa cuando nos empezamos a ir hacia velocidades más lentas? Estaba haciendo una pausa de hidratación. Entonces, el fenómeno existe, es decir, terremotos en los cuales tanto la velocidad de propagación de la ruptura como la velocidad a la que se desplazan los bloques es más significativamente más baja. Existe un fenómeno que se llaman los terremotos de baja frecuencia. Y la explicación sencilla es eso. Es un terremoto normal, pero lento. Es decir, es el mismo proceso, pero lo estamos viendo, es como si se reprodujera a velocidades más bajas. Y eso ha resultado, pues, de hecho, el nombre que tienen estos terremotos de baja frecuencia resulta ser el nombre una derivación de las características espectrales del terremoto. Y resulta que estos terremotos de baja frecuencia que estamos viendo aquí en rojo, resultan tener la mayoría de su energía en las bajas frecuencias, de ahí reciben su nombre, comparado con lo que es un terremoto convencional o normal, para el cual la mayoría de la energía está en las altas frecuencias. Eso se ve en los sismogramas. Digamos aquí en el sismograma, aquí en la parte superior está lo que sería un terremoto normal y abajo un terremoto de baja frecuencia. La diferencia es obvia. Este es como si lo hubiésemos comprimido y este es como si es la misma cosa, pero lo hubiésemos estirado para que lo veamos de forma intuitiva. Ahora, la complicación es que como el proceso es más lento, la radiación sísmica, pues en la onda sísmica no resulta ser tan intensa como lo es para un terremoto convencional, y estas cosas producen aceleraciones y velocidades en el suelo que son más bajas. Entonces, en principio, un terremoto de baja frecuencia resultaría ser menos destructivo que un terremoto normal. El descubrimiento de estos terremotos de baja frecuencia, que es, digamos, en entornos tectónicos, en entornos como las zonas de subducción, es un descubrimiento más o menos reciente. Esto se descubrió más o menos cuando yo estaba naciendo, a principios de los 2000, de los 90. Tiene un trasfondo histórico bastante interesante que, pues, por cuestiones de tiempo no vale la pena abordar hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurren un montón de esos terremotos de baja frecuencia al mismo tiempo? Eso es lo que se conoce como el tremor tectónico. Simplemente estoy poniendo las definiciones sobre la mesa. El tremor tectónico es un enjambre de terremotos de baja frecuencia. Es decir, un montón de terremotos superpuestos, como los que acabamos de ver. Resulta que estos sismogramas no se ven tan... Esto se ve muy impulsivo, digamos, bastante claro dónde empieza el terremoto. Aquí no es tan obvio, es un montón de terremotos lentos que están sobrepuestos uno sobre el otro, y digamos que no es obvio dónde empieza, sino que se ve como un periodo en el que la amplitud de los sismogramas está aumentado, pero no es claro dónde empieza ni dónde termina. Entonces, lo interesante con estos tremores es que, primero, es más difícil verlos en los sismómetros convencionales porque son más lentos. Los sismómetros convencionales están hechos para ver cosas que ocurren más rápido. Las sacudidas son más bajas, pero, digamos, en zonas de subducción, en la zona de subducción en la que fue descubierto, que fue en Japón, la ocurrencia del tremor resulta moverse en la zona de subducción. Lo que estamos viendo aquí es una vista de mapa, tal vez no sea la más clara, pero si lo miramos en la fosa, digamos, esta es la dirección de la falla hacia abajo, pero bueno, debí haber puesto un gráfico aquí para explicarlo. Lo interesante es que este tremor migra
en la zona de subducción, y digamos, esta migración lo que está representando es la propagación de ese frente de ruptura. Y en este caso estamos hablando de kilómetros por hora. Recuerden que hace un momento estábamos hablando de que los terremotos convencionales, la ruptura se propaga a kilómetros por segundo. Pero ahora estos terremotos lentos, y sobre todo el conjunto de terremotos lentos, que es el tremor tectónico, ese frente de ruptura se está propagando en el orden de kilómetros por hora, es decir, algunos metros por segundo. Es un fenómeno mucho más lento que resulta ser menos energético en el sentido de velocidades y aceleraciones inducidas por estos terremotos de baja frecuencia. Entonces, más o menos así es como se ve una comparación de lo que es el tremor tectónico, señales no impulsivas, más o menos emergentes, en las que es difícil decidir dónde empieza una cosa y termina, comparado con un terremoto convencional. Aquí es bastante claro las ondas P y las ondas S. Ahora en Colombia, la búsqueda de tremor no ha sido la más productiva, por ciertas razones que no vale la pena mencionar, pero recientemente se descubrió la ocurrencia de tremor. En este caso es un caso especial de tremor que se llama tremor disparado, y lo que ha pasado es que el terremoto del Maule de Chile, que fue un magnitud 8.8, las ondas de ese terremoto que venían desde Chile, y sobre todo las ondas de superficie, resultaron disparando ciertos eventos de tremor en algún lugar del territorio colombiano. La localización no es la más precisa. Estos sismogramas y estos espectrogramas corresponden a la estación Elena de la Red Sismológica Nacional de Colombia. Y el asunto es que es la única estación en la que se ve el tremor. En las estaciones vecinas no es claro dónde se está viendo el tremor, entonces localizarlo es difícil. Entonces, lo más probable para, digamos, estos registros es que el tremor tectónico está ocurriendo asociado al sistema de fallas de Romeral, al muy popular sistema de fallas de Romeral, es decir, al borde oriental de la cordillera central. Digamos, lo que hay que comparar acá es que esto es un evento menos energético, luego hay que estar más cerca de la fuente para que quede registrado. En sitios como Japón digamos, o como la costa oeste de Estados Unidos, está muy bien caracterizado y muy bien localizado porque ahí la densidad de estaciones es muy alta. Aquí en Colombia la distancia entre una estación y la otra está del orden de 100 kilómetros, mientras que en California o en Japón esas distancias son de 15 o 20 kilómetros. Entonces, hasta ahora hemos visto los supersónicos, los normales, los de baja frecuencia ocurriendo en grupo, y seguimos yéndonos hacia el espectro más lento, y esta vez ya no vamos a utilizar sismogramas, sino que vamos a hablar de otro sensor, digamos, bastante familiar para todos, y es el uso de sistemas de GPS. GPS es tal cual como el que tienen sus celulares, solamente que más sensibles, pero la tecnología es análoga. Estos círculos verdes son estaciones de GPS en la costa pacífica de México y están anclados al suelo. Luego, sus registros están representando cómo se está moviendo el suelo y hacia dónde. En este caso, echemos un vistazo a la estación de Acapulco, que es esta aquí en la parte inferior. Durante el inicio de 2006, esta estación se ha movido hacia el norte. Entonces, lo voy a representar así. Se ha movido hacia el norte. Pongámoslo acá. Esta estación se movió así. Y lo mismo les ha pasado a absolutamente todas las, bueno, de hecho casi a todas las estaciones que están mostrándose acá. Es decir, la corteza terrestre se está moviendo hacia el norte, ¿verdad? Aquí ocurre lo mismo que ocurre en el Pacífico colombiano, está ocurriendo subducción y la placa del Pacífico está empujando, se está metiendo debajo del continente, se está metiendo debajo de México y está empujando el continente, pues está empujando todo este bloque de corteza hacia el norte. Pero
el GPS revela que en algún momento a mediados de 2006 todo se movió en sentido contrario. Es decir, se estaba moviendo hacia el norte y después se movió hacia el sur en un periodo de más o menos 6 meses. Esto que ocurre acá es exactamente lo mismo que un terremoto, es decir, el deslizamiento de un bloque de corteza con respecto al otro, pero esta vez la cosa duró 6 meses. Lo que les mostré en Colombia era un terremoto de magnitud 6, eso ocurre en 10 segundos por mucho. Un terremoto de magnitud 7 ha de tomar unos 30 segundos, un terremoto normal. Pero esto que ocurrió acá, que está señalado con estos contornos negros, es exactamente lo mismo que un terremoto, pero esta vez el proceso duró 6 meses. Entonces, estos terremotos no son visibles en los sismogramas, y de hecho es común que en la literatura se encuentren como los terremotos que no producen radiación sísmica, sino que son solamente detectables con instrumentos de GPS, con geodesia satelital. Entonces esto más o menos está completando el espectro de velocidades de lo que serían los terremotos. Esto es en realidad más o menos como las tortugas de los terremotos, si queremos relacionarlo con esta sismodiversidad. Entonces, tanto el tremor tectónico como estos eventos de deslizamiento lento en realidad tienden a ocurrir juntos en muchos lugares y, tengo que mencionar esto, que ya lo hice de hecho. Esto es un equivalente a una magnitud 7. Lo interesante de estos descubrimientos es que el tremor tectónico, que está señalado, digamos, este es un diagrama de la frecuencia de cuántos tremores ocurren en 10 días, cuántos eventos de tremor, resulta estar correlacionado con la ocurrencia de eventos de deslizamiento lento. Los círculos azules son las posiciones de estaciones de GPS, esto es en la costa oeste de Estados Unidos. Este es el desliz, digamos, la tasa normal de desplazamiento tectónico, y estas caídas son los eventos de deslizamiento lento. Cada barra de estas es un año, o sea, esto está durando más o menos un mes. Y lo interesante es que son mucho más periódicos que los terremotos normales. Si ustedes lo miran así a ojo desnudo, más o menos uno puede ver que hay un patrón de repetición, y lo mismo para el tremor tectónico. Resulta que la evidencia apunta que el tremor ocurre más o menos al inicio de los eventos de deslizamiento lento y al final. Y el tremor más o menos está señalando la extensión de esa zona de falla que se está deslizando de forma lenta. Ahora, interesante ver dónde ocurren. Esta es la geografía esto es una gráfica de 2011, pero ilustra los sitios en los cuales se había descubierto para zonas de subducción la existencia de tremor tectónico y de eventos de deslizamiento lento. Aquí habría que incluir que en la falla de San Andreas esas cosas también se han descubierto. Hay tremor en otros sitios en Ecuador, en Colombia, pero no asociadas a subducción necesariamente. Entonces, si vamos a una zona de subducción, cualquiera que sea, y sacamos una tajada, esto es lo que se está viendo. La zona más somera, es decir, donde la corteza continental está en contacto con la corteza oceánica, esto es en el océano, de hecho, y esto es más o menos tierra adentro. La parte superior de esa interfaz, es decir, de esas grandes fallas, es la que se bloquea, y cuando libera energía produce estos grandes terremotos, como el de Tumaco de 1906, como el de Japón de 2011, como el de Sumatra de 2004, o como el de Chile de 2010, o 1960. Lo interesante de la coexistencia de los eventos de deslizamiento lento, del tremor tectónico y de los grandes terremotos tsunamigénicos es que su distribución más o menos depende de la profundidad para la mayoría de las zonas de subducción. Ocurren los grandes terremotos de subducción, que son muy energéticos porque la liberación de energía ocurre en segundos o minutos, y mientras más vamos bajando en la Tierra, es decir, mientras la temperatura y la presión aumentan, los periodos de liberación de energía se hacen más lentos. En esta zona que está mostrada aquí en verde es donde ocurren los terremotos de baja frecuencia.
Más abajo ocurren los terremotos de deslizamiento lento. Y pues aquí más o menos han de estar mezclados. Hay zonas de subducción en las que este patrón no es exactamente igual, pero todos estos fenómenos coexisten y como vimos, algunos de esos tienen un comportamiento que es mucho más periódico que el otro. Entonces, en cierto sentido, entender todos estos sistemas que en realidad los eventos de deslizamiento lento y los terremotos de baja frecuencia o el tremor tectónico no son dañosos en el sentido de que generen catástrofes. Pero todo esto es el mismo sistema. Entonces, entender eh, la evolución en el espacio y en el tiempo de los terremotos de baja frecuencia, de los terremotos de deslizamiento lento, han de iluminar la mecánica, digamos, las razones por las cuales los terremotos, los grandes terremotos de subducción ocurren en el espacio y en el tiempo. Entonces, lo que vimos hasta ahora fuimos desde los terremotos supersónicos hasta los eventos de deslizamiento lento. Ahí hemos revisado la diversidad de terremotos en sentido de la velocidad de la propagación de la ruptura y la velocidad a la que se deslizan los bloques de roca a cada lado de la falla. Hay cosas que hemos ignorado hasta pues que no mencioné. Hay terremotos que se llaman los terremotos de muy baja frecuencia, hay otra cosa que se llaman los eventos profundos de largo periodo, especialmente asociados a volcanes, pero eso es harina de otro costal. Entonces, voy a poner aquí los sismogramas de una serie de terremotos que ocurrieron en la Cordillera Oriental en 2011 y que siguen ocurriendo. Lo interesante, digamos, cada una de estas líneas, cada uno de estos sismogramas es un terremoto que ocurrió en un instante diferente. Aquí está la fecha mencionada, pero fíjense en la similaridad de estas formas de onda. Y esto es una cosa que uno ve en varias estaciones sismológicas, en varios instrumentos, uno ve que dos terremotos son muy parecidos. La existencia de dos terremotos muy parecidos es interesante y mucha gente trabaja en ellos. Resulta que muchos de esos se han llamado terremotos repetidores por el hecho de que son terremotos que ocurren más o menos en el mismo lugar, con magnitudes cercanas, más o menos con la misma magnitud, y que resultan en sismogramas idénticos. Aquí estamos viendo un diagrama de lo que sería uno de los mecanismos propuestos para la existencia de estos terremotos repetidores, y es que en grandes zonas de falla en el que las placas se están moviendo una con respecto a la otra, hay pequeñas asperezas que... Uy, lo siento, tengo ruido por acá. Ya volví. Pequeñas asperezas en medio de una falla grande que se está deslizando continuamente, pero estos pequeños, digamos, parches de falla están atascados y eventualmente generan terremotos. Digamos, la energía que queda registrada en las estaciones sísmicas es la que permite definir que estos terremotos sean los mismos, que sean terremotos repetidores. Ahora, estos terremotos repetidores también tienen el aspecto de diversidad en cuestión del tamaño. Típicamente son terremotos pequeños, pero en Colombia los he encontrado en la Cordillera Oriental, ocurren también en sistemas volcánicos, en el Nevado del Huila hay unas secuencias interesantes, y estos son terremotos de magnitud pequeña, en realidad entre 1 y magnitud 2, de magnitud 1 y magnitud 2, pero hay otro sitio interesante y es el Nido de Bucaramanga. Muchos de ustedes han de haber sentido alguna sacudida por esos terremotos que ocurren a 150 kilómetros de profundidad bajo la Mesa de los Santos, muy populares y muy frecuentes. Lo que estamos viendo acá es la superposición de un terremoto en negro con las formas de onda de otro terremoto en azul. Y digamos, la coincidencia es abrumadora, son idénticos. Y estos terremotos, en realidad, los terremotos que son repetidores el uno con el otro, pueden llegar a ser de magnitud superior a 5, es decir, son grandes, pues magnitud moderada, pero para quienes estudian terremotos repetidores, que terremotos de magnitud 5 sean repetidores es bastante curioso. Y eso es lo que sería el equivalente a un gemelo o un mellizo en cuestiones de terremotos.
Ahora, hay otra observación bastante interesante que se había hecho solamente en Colombia y especialmente en Los Santos, y es que vimos que hay terremotos similares, pero hay otros terremotos que son antisimilares. Lo que estoy mostrando acá son dos terremotos que ocurrieron, uno en 2017 y el otro en 2016, para los cuales este CC es el coeficiente de correlación cruzada, y esto es un proxy, una representación de la similaridad entre el uno y el otro. Cuando las dos cosas son iguales, es decir, un par de estas que son muy parecidas, esos coeficientes de correlación están muy cercanos a uno. Cuando las cosas son muy diferentes, esto está muy cercano a cero. Y cuando son muy parecidas pero opuestas, es decir, hagamos un zoom acá para que eso quede más claro. Fíjense que el uno es, digamos, una forma de onda es muy parecida a la otra, pero parece que le hubieran dado la vuelta. Cuando eso pasa, los coeficientes de correlación cruzada están cercanos a -1. Si le damos la vuelta a estas formas de onda, la coincidencia es como si estuviésemos viendo uno de esos posibles repetidores que les mostré antes. Esto es, digamos, es campo abierto para la investigación. Y aquí estamos viendo lo mismo que antes, pero en toda una serie de estaciones sismológicas, y estas son estaciones sismológicas de la Red Sismológica Nacional de Colombia, en el que se está viendo ese comportamiento de terremotos antirrepetidores. Hasta este año, tal parece que era una observación que se había hecho solamente en Colombia. Creo que no voy a entrar en estos detalles, pero siguiendo la secuencia de terremotos de Ridgecrest que ocurrió aquí en el sur de California el año pasado, en julio, en la secuencia de réplicas de esos terremotos se encontró lo mismo, terremotos que parecen estar, que son antigemelos, pues antirrepetidores, pero esta vez estos terremotos no ocurren en la misma falla exactamente, sino que parece que ocurren en sistemas de fallas conjugados que están unos 100 metros aparte el uno del otro. En este mapa es una vista, cada punto negro es un terremoto de la secuencia de réplicas de esta secuencia que mencioné, y cada par de bolitas de esferas de colores es un par de estos antirrepetidores. Ese trabajo por Zach Ross y Daniel Trugman muestra que las localizaciones difieren más o menos por unos 100 metros para cada uno de estos pares de gemelos o antigemelos. Entonces, recapitulando, hemos visto hasta ahora la diversidad en tamaños, la diversidad en velocidades, y hemos visto que hay cosas muy parecidas o antiparecidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, un tema que ha sido bastante, por un lado, controversial y por el otro, mediáticamente importante, es el hecho de que actividades humanas estén induciendo terremotos, y sobre todo terremotos de magnitud moderada o terremotos que han resultado causando daños en la infraestructura civil. El hecho de que los seres humanos con nuestras actividades promovemos o facilitamos la ocurrencia de terremotos es un hecho que se conoce desde hace mucho tiempo. Digamos, los primeros registros en los que ciertos terremotos se atribuían a actividades humanas vienen del siglo X, de finales del siglo XIX, pero digamos, en la historia reciente fue hasta los 60 en los que quedó en evidencia que la inyección de fluidos facilitaba digamos, el deslizamiento en las fallas, sobre todo con un caso en especial que ocurrió en 1967, fue aquí en Estados Unidos también, en el Arsenal de las Montañas Rocosas, en el que estaban inyectando residuos de un arsenal nuclear a casi 6 kilómetros de profundidad o algo así. Se me ha olvidado el número exacto, pero resulta que la perforación en la que estaban inyectando el agua estaba pasando muy cerca de una falla geológica que estaba inactiva, pero que estaba muy cerca de su estado de ruptura. Entonces, la consecuencia fue que hubo una serie de terremotos de magnitud superior a 5.5 asociados a la inyección de fluidos en el subsuelo. Ahora, recientemente con el desarrollo de
del recobro mejorado y la inyección de aguas residuales de la industria del petróleo y del gas, han habido digamos, un surgimiento de la cantidad de terremotos inducidos por estas actividades de las industrias de exploración y desarrollo. De hecho, por las de desarrollo. Olviden que dije exploración. Los casos, digamos, insignia, ocurrieron en Oklahoma, en Kansas y en Texas, aquí en Estados Unidos. En Europa y en el Mar del Norte han ocurrido de hecho, un montón de terremotos que han sido inducidos por agotamiento. Es otro tema que tal vez no vamos a tocar hoy. La idea es que pasemos al caso colombiano, pero primero déjenme hacer otras aclaraciones. Entonces, por un lado es un debate, de hecho ya no es un debate, es claro que las actividades humanas están induciendo terremotos, y en ese sentido no son terremotos tan naturales. Digamos que la inyección de fluidos o la sacada de fluidos han facilitado que zonas de falla que estaban ya cerca de la ruptura tengan ruptura en forma de terremotos. Esto por un lado en la inyección de fluidos, aguas residuales, recobro mejorado. El caso del fracking también ya no es un debate, es aceptado y la evidencia apunta que el fracturamiento hidráulico genera terremotos, y últimamente la evidencia muestra que son terremotos de magnitud moderada. En Canadá, uno de mis compañeros del doctorado es un exponente en lo que a sismicidad inducida por fracturamiento hidráulico se refiere. Y en Canadá y en Estados Unidos ya hay muchos casos en los que el fracturamiento hidráulico ha facilitado la ocurrencia de terremotos de magnitud superior a 4, digamos, terremotos de magnitud moderada. Y en China, por ejemplo, en la cuenca del sur de Sichuan, en los campos de Chang'an, han ocurrido terremotos de magnitud superior a 5 asociados a fracturamiento hidráulico. Y aquí, digamos, tenemos 3 o 2 científicos chinos visitantes a nuestro grupo, porque, digamos, aquí mis tutores son exponentes en lo que es en sismicidad inducida. Y parece que pues, tampoco hay debate, la evidencia es clara, que han habido terremotos que han causado daños importantes asociados a fracturamiento hidráulico. Otro caso interesante ha sido la sismicidad inducida por geotermia, tal vez el caso que se va a convertir en la insignia es el terremoto de Pohang del 2017. Hay otros ejemplos, de hecho aquí en el estado en el que yo vivo, en California, en los campos geotérmicos del Salton Sea o en Geyser Springs, en realidad son sitios que son bastante productivos en términos de sismicidad. Los catálogos sísmicos están llenos de terremotos que están asociados a las actividades de la industria geotérmica. Ahora, en el caso colombiano, quería volver a esta figura y que ustedes se pregunten una cosa. Yo les mostré en la primera figura que las fallas geológicas tenían su expresión en el relieve, ¿verdad? Y que muchas de esas las estamos viendo en Colombia como resultado de la subducción de la placa de Nazca, en este caso, sobre el continente colombiano. Debajo del continente colombiano, lo siento. Y entonces, aquí en rojo, concentramos en los terremotos rojos, los que ocurren en la cordillera oriental, los que ocurren donde la placa oceánica está en contacto con el continente, otra serie de fallas. Pero hay un caso acá en el que el relieve en realidad no está mostrando grandes fallas, pero hay digamos, una nube de terremotos que han ocurrido ahí. Y este caso en particular ha sido la sismicidad que ha ocurrido en Campo Rubiales, en Campo Quifa. Si vamos a ver Google Maps, aquí es donde están los campos petroleros. Toda esta sismicidad ha sido asociada a la inyección de fluidos en las unidades debajo de las que se saca petróleo en los llanos colombianos. Han habido un par de artículos publicados por un estudiante de doctorado de la Universidad Nacional. Lo interesante es que han habido 2 terremotos de magnitud 4.8, los 2 ocurrieron el mismo día, el 28 de noviembre de 2005. Y han habido 9 terremotos con magnitud superior a 4, son como 16 terremotos con magnitud mayor o igual a 4. O sea, sí fue una secuencia bastante prolífica en términos de la cantidad de terremotos que generó. Y a pesar de que
voy a volver acá un momento. La mayoría de la red sismológica de Colombia está sobre las cordilleras. Digamos que este caso está por fuera de la red y no, digamos, las localizaciones no son tan robustas, las profundidades tampoco están tan bien determinadas como sería posible. Aún así, hay cosas que son visibles en el catálogo sísmico publicado por la Red Sismológica Nacional de Colombia. Cada estrella amarilla acá representa un evento con magnitud superior a 4, magnitud mayor o igual a 4.1. Estos son los eventos de noviembre de 2015, bastante grandes. Un magnitud 4.8 le pega a uno la sacudida, si está cerca, por supuesto, pero es un caso en el que estamos trabajando para aclarar, digamos, para detectar tantos terremotos como podamos para aclarar cómo han ocurrido en el espacio y en el tiempo. Ahora, esto me falló, permítanme lo arreglo. Hay un montón de cosas en los sismómetros que quedan registradas y pareciesen un terremoto, pero que en realidad no lo son. Y este video en particular es bastante ilustrativo del hecho de que hay un montón de fenómenos que quedan registrados y pareciesen terremotos, pero que no lo son. En este caso hay un alce que está corriendo cerca de una estación sismológica y si recuerdan las imágenes del tremor tectónico, pues el ojo primíparo podría confundirse. El tráfico aéreo también es factor importante en el ruido de las estaciones. Caídas de rocas, todas estas señales que quedan registradas en los sismogramas son, digamos, objeto de estudio sismológico, pero en realidad no son terremotos. Hay otras cosas, y yo no puedo quitar este video acá, permítanme en algún momento para quitarlo. Listo. Estamos hablando de los animales que han registrados en los instrumentos sismológicos. Aquí estamos viendo un oso que está sobre la cabina y en este cajón en realidad hay un sismómetro y todos los instrumentos necesarios para hacer el registro. Pero las tormentas, la lluvia, los huracanes afectan, o más bien quedan registrados en los sismómetros. Las explosiones nucleares también. De hecho, la razón por la cual se desarrolló el programa global de sismómetros fue con ánimo, digamos, con el objetivo de monitorear pruebas nucleares en todo el mundo. Tráfico aéreo también queda, el viento, los ríos de los glaciares. El profesor Germán dio una charla sobre sismología ambiental hace unas semanas y todo esto es sismológicamente estudiable, por decirlo de alguna manera. Entonces, vimos nuestro zoológico de terremotos en términos de velocidad, en términos de tamaño y en términos de similaridad, más o menos. Y también en términos de las cosas, de las razones por las cuales ocurren, que en algunos casos son no tan naturales. Entonces ahí hay que, digamos, los sismólogos se dedican a cazar este zoológico de terremotos y también les recuerdo que muchos de estos son sismológicamente detectables y por acá hay que hacer uso de otra clase de instrumentos. Entonces hay que tener todo un arsenal para cazar este zoológico de terremotos. En ese sentido, me puse a hacer pendejadas anoche. Para quienes jugaron este jueguito de caza de patos, pues lo que nosotros hacemos es cazar terremotos, que son sismogramas, y no hacemos DOCON, sino caza de terremotos. Ahora hay todo un listado de cosas que pasamos por alto, pero que en interés del tiempo, mejor creo que vamos pensando en detenernos y tomar algunas preguntas. Simplemente voy a mencionar que hablamos un montón de subducción en el caso colombiano, pero hay otros ambientes tectónicos en los que ocurren terremotos de diferentes tipos. En los mapas que vimos, en los que teníamos los terremotos coloreados por su profundidad, también hay una cuestión interesante por revisar de que hay terremotos que ocurren bastante profundo, pero no, digamos, hasta 600 kilómetros de profundidad, pero que hoy no les dedicamos tiempo. Los volcanes son sumamente interesantes desde la perspectiva sismológica y otras cosas que se me escapan, pero que es, me anotemos algunas cosas y nos vayamos con unos datos interesantes. Entonces,
Les recuerdo, terremotos de magnitud negativa, terremotos lentos, terremotos rápidos, terremotos gemelos, antigemelos, y naturales y no tan naturales. Con eso, Flower, si estás por ahí, no sé cómo hagamos con las preguntas de la gente, pero Hágale, eh, pelado. Muchas gracias. Estuvo muy buena bueno, la presentación. Le voy a leer la primera pregunta que tenemos en el chat de Jairo Cuellar. Dice, respecto al terremoto de Tumaco en 1906, se ha estimado un periodo de recurrencia de 110 años. Con el terremoto de Manta en Ecuador ya se dio esa recurrencia o aún no se ha dado lo estimado como periodo recurrente para el terremoto de Tumaco de 1906. ok. Hola Jairo. Este terremoto de Tumaco es interesante en el sentido que han habido, a ver, voy a ponerlo acá. Este es el área de ruptura del terremoto en 1906, pero también en 1942, 1958, 1979 ocurrieron terremotos, digamos que están dentro del el mismo pedazo de falla que se deslizó. Y ocurrieron en ese sentido, primero en el sur, ay caramba, después en la mitad y después en el norte. El terremoto de Esmeraldas de 2016, no sé si sea el mismo que estás hablando de Manta, pero el de abril de 2016 es más o menos una repetición del terremoto de 1942. Entonces aquí hay ciertas características que han estudiado equipos franceses, sobre todo, de cuáles son esas barreras que han evitado que cada uno de esos terremotos se convierta en un terremoto tan grande como el de 1906. Y parece ser que la topografía, digamos, el carácter de la corteza oceánica y la topografía aquí del talud continental están determinando las fronteras de estos terremotos. Digamos, más o menos han evitado que crezcan. En tanto a ese periodo de retorno de 105 o 110 años, no sé en qué esté basado, pero se me hace corto. Estos sí han sido recurrentes, entonces los estudios paleosismológicos supongo que sean esos los que han estimado los 110, pero en realidad los desconozco. Pero como conclusión a la pregunta es que este pedazo de falla se ha deslizado repetidamente y seguramente lo seguirá haciendo. Listo, pelado. La segunda pregunta de Carol Barrera dice, ¿crees que la baja ocurrencia de sismos de gran magnitud en Colombia puede explicarse por liberación de energía por tremores tectónicos? Hola Carol, esa ha sido una de las, ha sido propuesto por mucha gente que se ha dedicado a buscar el tremor. Digamos, en el Caribe colombiano, la regla de Pulgar es que no hay grandes terremotos. Primero, la tasa de subducción, digamos, la tasa de deslizamiento es baja, y hay autores, pues, científicos que han propuesto que no ocurren terremotos grandes acá precisamente porque parte del esfuerzo se está liberando como tremor tectónico. Pero resulta que la cantidad de momento sísmico asociada al tremor tectónico es bastante, mucho más baja que la de, por ejemplo, un terremoto, un evento de deslizamiento lento. El caso que vimos en México, que sería equivalente a un terremoto de magnitud de momento 7, uno necesita miles de eventos de tremor para hacer el equivalente energético de un evento de deslizamiento lento. En ese sentido, el tremor tal vez no juega el rol más importante en la liberación de energía en forma asísmica, sino más bien de pronto eventos de deslizamiento lento. Han ocurrido eventos grandes en la historia reciente colombiana, ahí sí no estoy de acuerdo, en el margen de subducción, digamos en 2013, por acá ocurrió un terremoto de magnitud 6.8 o algo así. Han ocurrido terremotos de magnitud 7 o 7.7 estimado en la cordillera oriental, solamente que las escalas en las que ocurren pues en tiempo no son tan familiares. Entonces, ocurren terremotos grandes, solamente que no están digamos, activos en la memoria colectiva. Digamos, en el caso de Bogotá han habido una serie de terremotos desde que hay registros históricos que han sido destructivos. Creo que siguiente, pues. Listo, pelado. Germán Chicangana pregunta, con respecto a magnitudes menores a 2, ¿qué tan fiables son estos sismos para ser considerados en investigaciones de procesos sísmicos relacionados a tectónica? ¿Son más fiables cuando hay gran densidad de estaciones en la red sismológica? Hola, Germán. Sí, son más fiables cuando uno tiene más registros. Digamos, un terremoto que está registrado en 20 estaciones puede ser mejor localizado que un terremoto que está registrado en 3 estaciones, que es el mínimo necesario. Y sobre todo cuando uno está utilizando terremotos tan pequeños,
Eso pasa, que uno lo tiene registrado en 2, 3, 4 estaciones. Localizarlo no tiene la misma, digamos, la localización no puede tener la misma calidad que tiene un terremoto más grande, pero tienen gran valor, digamos, en el análisis de las tasas de sismicidad. Yo estoy, precisamente hice mi tesis de pregrado detectando terremotos muy pequeños en el Huila, precisamente, en esta zona de la cordillera oriental, y uno encuentra comportamientos diferentes, por ejemplo, de las secuencias de réplicas, y eso son cosas que se lo está diciendo, es el hecho de saber que el terremoto ocurrió, pero de pronto no sabemos tan claramente dónde ocurrió. Entonces, estos terremotos agregan mucho a ver cómo funcionan las zonas de falla antes, después, durante grandes terremotos. Hay sitios en los que la capacidad de detectar terremotos tan pequeños ha mostrado, yo creo que no hay mejor forma de mostrarlo que, por aquí debo tener algún caso. Esta es la secuencia de, digamos, de réplicas del terremoto de Navidad de 2019. Aquí lo que estoy mostrando con la línea punteada es el momento, digamos, el tiempo de origen del terremoto de magnitud 6.2. En rojo están las detecciones de la Red Sismológica Nacional. Son manuales y automáticas, de alguna forma. Yo hice un catálogo basado en búsqueda de correlación y encuentra uno un montón de terremotos más pequeños. Encuentra uno más terremotos, por supuesto, porque uno se sienta con calma y mira los datos y entonces empieza uno a ver, si uno va a ver esto en un mapa, empieza a ver comportamientos diferentes. Entonces, definitivamente estos terremotos pequeños, a pesar de que muchas veces no tienen la solidez en la localización que tiene un terremoto más grande, definitivamente aportan al estudio tectónico. Sí. Listo, pelado. Acá hay un comentario, dicen aseverar que, David Muhammad dice, aseverar que el contenido de frecuencias de un sismo, de acuerdo a la profundidad del mismo, es demasiado arriesgado, pues está más que demostrado que dependen de una gran cantidad de factores. No sé si quieras comentar algo o paso a otra Sí, pregunta. sí, sí, yo creo que no me refería a profundidad cuando lo dice, eh, precisamente mostrando la comparación de los espectros de un terremoto normal y un evento de baja frecuencia. No me refería a la profundidad, sino que esto es reflejo de la velocidad a la que ocurre el proceso de ruptura. Es decir, un terremoto, si ponemos aquí al lado un terremoto de deslizamiento lento, es esta misma cosa, pero por acá mucho más abajo, donde los sismómetros no lo ven. Si ampliáramos esto. Porque todo esto, digamos, cuando uno va a ver el espectro de un terremoto, lo ideal es que uno corrija por todos los efectos de distancia y de profundidad para que uno vea el espectro, cómo sería en la zona, digamos, en la zona hipocentral del terremoto. Listo, pelado. Dice María José, ¿esos terremotos repetidores serían en diferentes lugares del planeta o solamente en una nación específica? Hola María José, hasta el momento es un fenómeno ubicuo, ocurre en todo lado, en Japón, en California, en Colombia, en absolutamente todo lado. Listo. ¿Qué metodología emplea para valorar la similaridad entre terremotos? ¿Tiene algún paper que pueda compartir? Uh, Pues yo creo que uno puede revisar papers viejitos, digamos, lo que les mostraba acá como correlación cruzada. Quitemos esto de acá, como la correlación cruzada, pues la correlación cruzada es el producto punto dos vectores dividido el producto de las normas. Y eso es una técnica originalmente ¿cómo se dice? Caramba, del procesamiento de señales. Hay papers clásicos en esto y sobre todo en la detección de terremotos utilizando estas medidas. Eh, si quieren, pónganme un correo, les puedo mandar las referencias y les podría compartir algunos de mis pósters o algunos de mis borradores, por supuesto. Hay esta de la correlación cruzada que es clásica, pero hay muchas otras formas. Listo, pelado. ¿Los terremotos producidos por parte humana pueden ser graves? ¿Los excavamientos y también el uso de zona para pruebas de armas también pueden ser zonas de riesgo de terremotos? Bueno, entonces empecemos ahí por pedazos. En el caso chino, estos terremotos de magnitud 5.7 y 5.3 que ocurrieron a principios del año pasado
destruyeron infraestructura y hubo muertos. Entonces, en ese caso, sí, son dañosos. Los casos insignia aquí en Estados Unidos produjeron daños en la infraestructura, por supuesto. Hubo casas que resultaron gravemente afectadas y sobre todo en sitios en los que no, digamos, en la memoria colectiva no existían terremotos de la magnitud que ocurrieron. Se me escapa si se me está escapando algo de la pregunta. Así que si la podrías repetir, te agradezco. No, eso, Okay. la Sí, gravedad pueden y... ser dañosos. Este de Corea fue dañoso, todos estos han sido dañosos. Un 4.8 los saca uno de la cama si está lo suficientemente cerca. Listo, pelado. Voy a leer un par de preguntas más porque hay muchas y el tiempo apremia. A mí me toca ir a hacer almuerzo. Yo tengo que hacer tarea. Ok, Listo, vale. entonces dice, ¿existe algún margen para mejorar un sistema predictivo de terremotos? Sistema predictivo. Pues, de hecho, todo esto que estamos aprendiendo, viendo terremotos más pequeños, está iluminando cuál es el comportamiento de las fallas cerca digamos, a la ocurrencia de grandes terremotos. Hay sismólogos quienes creen que en algún momento digamos, la predicción de terremotos va a ser muy similar a la predicción del clima. Son opiniones un poco controversiales, pero en algún momento se podrá cuando se entienda la física de la fractura como tal. Entonces, estudiar estos terremotos pequeños están dando una imagen más clara de lo que ocurre alrededor de las fallas y, digamos, en el futuro tal vez sea posible avanzar en ese sentido de la predicción de terremotos. Pero por ahora es una pregunta abierta. Listo, pelado. ¿Cuáles son las principales medidas que deberían adoptar las compañías petroleras para evitar o mitigar la sismicidad inducida producto de la inyección de aguas de retorno de pozos de producción? Las compañías tienen pues no las compañías, sino los reguladores tienen unos protocolos que se llaman protocolos de semáforo. Tienen unos umbrales de magnitud que determinan si pueden o no seguir haciendo las cosas. Es decir, una compañía X está inyectando agua y su protocolo de semáforo le dice que puede hacer lo que quiera hasta que ocurra un terremoto de magnitud 2. Si ocurre un terremoto de magnitud 2, tiene que reducir las tasas de inyección. Y si ocurre un terremoto de magnitud 3, tiene que detenerse. Esos protocolos de semáforo existen. Aquí en Estados Unidos, en Canadá, en muchos otros sitios, existen precisamente para mitigar los riesgos y en caso de que ocurra un terremoto, también hay unos protocolos sobre cómo llevar las actividades después de la ocurrencia de un terremoto, precisamente para mitigar. Y han habido casos acá en la que la mitigación ha sido bastante exitosa en reducir el número de réplicas de algunas secuencias de terremotos inducidos. Listo, pelado. Y vámonos con la última. Dice, ¿las características físicas de un terremoto de magnitud negativa son las mismas que un terremoto normal? Ok, Me imagino que sí, es el deslizamiento, es la liberación de energía súbita. A ver, vamos por acá. Es el deslizamiento de una falla con respecto a la otra, es lo mismo. Lo que pasa es que en la definición de la magnitud es igual. La mayoría de escalas de magnitud son el logaritmo de alguna cantidad, llamémosla cualquier número, M0, momentos físicos, más alguna otra corrección que depende de la distancia o de la profundidad, pero en esencia, esto que estamos usando acá, lo de la magnitud, es un invento de nosotros para ponerle nombre a los terremotos, pero el fenómeno es el mismo. Solamente que esto es negativo porque en las escalas clásicas hay acá alguna constante, entonces cuando esta cosa es menor que la constante es cuando tenemos magnitud negativa. Y eso pasa para la muy famosa escala de Richter y su modificación, la escala de magnitud local. Y ahora pues la que usamos, que es reflejo de la física del evento, es la magnitud de momento, ha sido acomodada para que cuadrara con la magnitud local. Entonces, de ahí vienen esos negativos, pero el proceso como tal es el mismo. Un terremoto de magnitud 0.1 es más o menos la misma cosa que un terremoto de magnitud menos 0.1. O sea, no hay... La física del evento sigue siendo el deslizamiento de un pedazo de falla con respecto a la otra, de un bloque con respecto al otro a lo largo de una falla.
Listo, pelado. Entonces, mi sugerencia es, muéstrenos ahí en pantalla su correo para que las Claro. personas le puedan escribir, porque hay muchas preguntas que quedaron ahí. Y usted nos autoriza a montar la grabación de este video al canal, ¿sí o no? Pues por ahora creo que hay varias figuras que no se han publicado, pero no hay problema. Listo. Entonces, para las personas que quieran, en el transcurso del día de hoy, vamos a estar publicando el video en el canal de YouTube que se llama Cuarentena con Geociencias. Ustedes lo buscan en YouTube y ahí están todos los videos de las conferencias que hemos hecho. Y ahí Albert está proyectándoles a todos su correo electrónico para que le puedan escribir muchas más preguntas. Albert, excelente presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos y Gracias a compartir este todos. rato